El desmantelamiento de la Unión Soviética ha sido uno de los acontecimientos más traumáticos para la clase trabajadora internacional. El Estado soviético, que servía como contrapeso del mundo imperialista y era el faro del proletariado mundial, fue derribado por una revolución anticomunista orquestada desde arriba, esto es, desde los aparatos más profundos del partido y del Estado soviético. Junto con la URSS, desaparecieron las repúblicas populares del Pacto de Varsovia, dejando a los trabajadores de estos países a merced del gran capital. Tras vivir 31 años en el capitalismo, los trabajadores de las exrepúblicas soviéticas y populares han conocido lo que es verdaderamente este modo de producción y ha surgido una nostalgia por el comunismo en estos países. Así que, en este vídeo, voy a hablaros sobre la nostalgia por el comunismo en las exrepúblicas soviéticas y populares. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. La Unión Soviética fue desmantelada tanto por motivos endógenos como exógenos, que fueron el revisionismo, que acabó tomando el poder a partir del 20 Congreso del PQS, por el hegemonismo que inundó las mentes de varios altos cargos del PQS, por la separación de las masas trabajadoras y la plana mayor del Estado, por el cerco y hostigamiento imperialista, los nacionalismos que se gestaron en las repúblicas soviéticas y por las medidas liberalizadoras y liquidadoras del último gobierno de Mikhail Gorbachev. Está claro que hubo más factores que determinaron el triste final de la URSS, pero, a grosso modo, son los factores decisivos que quiero mencionar. Pero sería incorrecto centrarme únicamente en la URSS, porque el resto de las repúblicas populares del Pacto de Varsovia corrieron la misma suerte que la URSS, o, mejor dicho, la URSS siguió el mismo proceso que las repúblicas populares. A fin y al cabo, si repasamos la historia del bloque del Este, nos vamos a dar cuenta que primeramente son las repúblicas populares las que desmantelan la democracia popular y que la URSS acabó siguiendo los mismos pasos. Los factores endógenos o internos que llevaron tanto a las repúblicas populares como a la URSS a su desaparición son sumamente importantes y nos toca a los comunistas hacer autocrítica para comprender qué se hizo mal, aprender de los errores y tenerlos en cuenta para cuando nos toque edificar un proceso revolucionario socialista. Pero tampoco se puede minusvalorar el constante hostigamiento del imperialismo en la Guerra Fría, que se valió de todas las tretas geopolíticas para liquidar todo el bloque del Este. Las famosas contrarrevoluciones de terciopelo son una buena prueba de ello, y si uno estudia estas contrarrevoluciones, consideradas como revoluciones antiburocráticas por la historiografía oficial, se puede dar cuenta que existe un patrón, un plan que se puso en marcha en todas las repúblicas populares. Huelga decir que no creo que sea correcto maximizar la injerencia externa, porque las contrarrevoluciones de terciopelo se nutrieron de protestas internas que se dieron en estos países debido a que se incurrió en mala praxis política. Pero no me voy a extender con las contrarrevoluciones de terciopelo porque cuando termine el libro de Udo Martens titulado La URSS y la contrarrevolución de terciopelo, haré una serie de vídeos hablando sobre estas contrarrevoluciones. Ahora me centraré en la nostalgia que ha surgido en la ciudadanía de las exrepúblicas soviéticas y populares. Nostalgia por la Unión Soviética. Rusia fue la república socialista soviética más grande e importante de la URSS, y creo que es importante empezar por este país. Desde 1992, la organización no gubernamental Levada Center ha realizado distintas encuestas en Rusia preguntando a la ciudadanía sobre la URSS. El objetivo de estas encuestas era demostrar lo que sentían los ciudadanos rusos para con la URSS y demostrar si existía nostalgia por la Unión Soviética. La última encuesta que publicó el Centro Levada fue el 24 de diciembre de 2021 y los resultados fueron los siguientes. El 63% de los encuestados se arrepentía por el colapso de la URSS, el 28% no se arrepentía y el 9% afirmó que era difícil responder a esa cuestión. Estos fueron los resultados que arrojaron las encuestas de 2021, pero es importante observar la evolución de estos porcentajes para entender el pensamiento de los rusos desde 1992 hasta 2021. En la imagen que tenéis en pantalla podéis ver que la opinión de los rusos ha cambiado a lo largo de los años. En los años 1999-2001 fue cuando más rusos respondieron que se arrepentían por el colapso de la URSS, concretamente entre el 72 y el 75% de los encuestados. Estos años son los primeros años de Putin en el gobierno y, en mi opinión, en estos años los rusos desarrollaron un sentimiento de rechazo para con la administración de Boris Yeltsin y el recién
recién creado Partido Unidad. Putin fue quien sucedió a Boris Yeltsin al frente del partido y del Estado ruso, pero los rusos ya conocían para aquellos años las reformas neoliberales y claudicadoras que el padre político de Putin había adoptado, de modo que no es de extrañar que en los primeros años de Putin los rusos sintieran una enorme nostalgia para con la URSS. También es cierto que cuando el gobierno ruso consiguió dar una estabilidad política y económica al país, la nostalgia de los rusos por los años soviéticos disminuyera, llegando a su nivel más bajo en el 2012, con el 49% de los encuestados respondiendo que se arrepentían por la desaparición de la URSS. Ahora bien, a partir de 2012, la nostalgia por la URSS no ha hecho más que aumentar, llegando al 63% como os he dicho antes. También es interesante conocer las respuestas que dieron los encuestados a por qué sentían nostalgia por la URSS, o, concretamente, por qué se arrepentían por el colapso de la Unión Soviética. Las dos razones principales fueron: 1. La destrucción del sistema económico unificado y 2. La desaparición del sentimiento de pertenecer a una gran potencia. Creo que no es ninguna sorpresa si os digo que la gran mayoría que siente nostalgia por la URSS son personas mayores de 40 años. Concretamente, el Centro Levada nos dice que el 69% de los encuestados entre 40 y 54 años y el 84% de los encuestados mayores de 55 años se arrepienten por el colapso de la URSS. Sin embargo, solo el 24% de los jóvenes entre 18 y 24 años y el 43% de los encuestados entre 25 a 39 se arrepienten por la desaparición de la URSS. Una persona que no ha vivido los años soviéticos difícilmente puede sentir nostalgia por algo que no ha vivido. En cuanto al resto de las exrepúblicas soviéticas, me he hecho con el artículo escrito en 2013 por los periodistas Nelly Esipova y Julie Ray, titulado "Los países exsoviéticos ven más daños por la ruptura", en el que aportan los siguientes resultados de las encuestas que realizaron a los ciudadanos de las exrepúblicas soviéticas, exceptuando Uzbekistán, Lituania, Letonia y Estonia. En la imagen podéis ver que de las 11 exrepúblicas soviéticas en las que se realizó esta encuesta, en 6 países los encuestados creen que la desaparición de la URSS fue perjudicial, entre los que destacan Armenia con 66% y Kirguistán con un 61%. Por otro lado, en 5 exrepúblicas soviéticas, concretamente en Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán y Tayikistán, la respuesta de que la desaparición de la URSS fue perjudicial obtuvo menos apoyo, y entre ellos destaca Tayikistán, en el que solamente el 8% de los encuestados respondieron que fue perjudicial. Además, se debe destacar que en estas exrepúblicas soviéticas, exceptuando Tayikistán, la respuesta de que la desaparición de la URSS fue beneficiosa en ningún caso supera el 50%. Dentro del apartado sobre la URSS, quiero destacar la opinión que tienen los rusos respecto al partido bolchevique y sus principales líderes. Según la encuesta realizada en 2017 por la entidad vinculada al gobierno ruso, Centro de Estudios de la Opinión Pública, el CHIOM, el 32% de los rusos votaría a favor del partido bolchevique. Sigamos con los principales líderes bolcheviques. Igor Rozin, en su artículo "Aumenta la popularidad de Lenin un siglo después de la revolución", escrito en 2017, dice que el papel de Lenin en la historia es visto de manera positiva por el 57% de las personas que participaron en la encuesta, lo que supone un 17 más que hace 11 años. En el mismo artículo, el autor dice que en las encuestas de 2006, 2016 y 2017 se percibe un pequeño aumento de la popularidad de Lenin. Cada vez hay más personas que lo ven bajo una óptica completamente positiva, mientras que el 17% considera que Lenin desempeñó un papel más bien negativo en la historia de Rusia, y el 5% considera que sus acciones fueron muy negativas. Ahora vamos con Stalin. Según las encuestas realizadas en 2019 por el ya mencionado Centro Levada, el 51% de los rusos que fueron encuestados tenían una opinión positiva de Stalin frente al 14% que declararon estar abiertamente en contra de Stalin. Como ya sé que a los anticomunistas les gusta sacar la punta a todo, voy a matizar lo que dice la encuesta. Del 51% de los que vieron positivamente a Stalin, el 41% siente respeto, el 6% simpatía y el 4% admiración. Pero también debo destacar que entre los encuestados, el 70% contestó que el papel de Stalin en la
historia de Rusia fue positiva. Y aún hay más. El 46% de los encuestados respondió que las purgas estaban justificadas frente al 45% que dijeron que no tenían justificación alguna. Para terminar con Stalin, quiero destacar que el Centro Levada dio a conocer que Stalin es para los rusos el personaje histórico más sobresaliente del país por encima de Putin y del poeta Pushkin, y se debe tener en cuenta que 5 años antes de la encuesta, Stalin ocupaba el 5º lugar, por lo que se puede concluir que la popularidad de Stalin entre los rusos no ha hecho más que aumentar. Habrá gente que pueda sorprenderse con estas encuestas y por la existencia de la nostalgia por la URSS, pero es que esto no es de extrañar, porque independientemente de ser comunista o no, se debe entender que la disolución de la URSS se realizó en contra de la voluntad del pueblo soviético, y esto se ve cuando el 77,8% de los soviéticos respondió que sí a la siguiente pregunta que se hacía en el referéndum: ¿considera necesario preservar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales en la que se garantizarán plenamente los derechos y libertades de una persona de cualquier nacionalidad? Aunque los traidores de la plana mayor del PQS decidieron seguir con el desmantelamiento de la URSS, dejando que los nacionalismos antisoviéticos de las repúblicas soviéticas declararan su soberanía y que las reformas liberalizadoras continuaran haciendo mella en la economía soviética. Y a esto hay que sumar, como dice Sergei Karamurza en su artículo ¿Qué le ocurría a la Unión Soviética?, las 300.000 víctimas y casi 3 millones de refugiados por culpa del desmantelamiento de la URSS y las reformas neoliberales del gobierno de Boris Yeltsin. Nostalgia por la RDA, el Ostalgie. En Alemania y Berlín del Este también existe nostalgia por los años de la democracia popular, y con esto quiero decir la nostalgia por la República Democrática de Alemania. Esta nostalgia ha sido tal y es tan reconocida en Alemania que los alemanes tienen incluso un término para describir la nostalgia por la RDA, Ostalgie, que es un acrónimo de las palabras Ost, este y Nostalgie, nostalgia. Si habéis visto mis vídeos sobre la RDA, concretamente el vídeo La otra Alemania, la RDA y la reunificación de Alemania, os daréis cuenta de que el derribo del muro de Berlín, la anexión de la RDA por parte de la RFA, tened en cuenta que la actual Alemania no es más que la continuación de la RFA, y el desmantelamiento de la democracia popular se hizo de manera precipitada, sin una transición ni planificación. El desmantelamiento de la RDA provocó que en pocos meses el 85% de las empresas y bancos públicos se privatizaran. En el campo, 350.000 hectáreas y 40.000 bosques quedaron en manos de los terratenientes germanos, lo que provocó que se dejara de cultivar un 12% de la tierra cultivable de Alemania del Este. La anexión acabó con 2,5 millones de puestos de trabajo y, en toda Alemania, los desempleados llegaron a los 4 millones. A su vez, 1 millón de jubilados perdieron su pensión y a 1 millón de funcionarios de la RDA se les prohibió volver a trabajar en el sector público. Todas estas acciones, que tienen un carácter revanchista, han quedado en la memoria de los ciudadanos de Alemania del Este, y no es de extrañar que ante la carestía de la vida y la forzada integración de estos ciudadanos a la nueva vida capitalista, individualista y competitiva haya generado un sentimiento de nostalgia para con la RDA. Por ejemplo, en julio de 2019, el Instituto Allensbach publicó una encuesta que realizó a los ciudadanos de Alemania del Este, en el que se les preguntó si la democracia germana actual era mejor que la democracia popular de la RDA. El 31% de los encuestados respondió que sí, y cabe destacar que este porcentaje ha caído 20 puntos respecto a 2017. Otro hecho que quiero destacar es que cada 9 de noviembre en Alemania se celebra el derribo del muro de Berlín, pero cada año que pasa, cada vez son menos ciudadanos de Alemania del Este los que festejan este día y se quedan al margen. Existen muchas actitudes de los alemanes del Este que indican la existencia de la nostalgia por la RDA. Según Aline Sierp, en su artículo Nostalgia de tiempos pasados, sobre los usos y abusos del fenómeno Ostalgie en Alemania del Este, 1 de cada 3 ciudadanos quiere el regreso del muro de Berlín. Muchos de estos alemanes aún se siguen sintiendo inmigrantes que deben integrarse en el nuevo orden social capitalista germano y sienten que han sido colonizados por Occidente. Otro dato significativo
significativo es que las encuestas de 1989 demostraban que el 61% de los ciudadanos de la RDA se sentían antes ciudadanos alemanes que ciudadanos de la RDA, pero para 1992 estos datos cambiaron y solamente el 30% se identificaba como alemán, mientras que alrededor del 60% se identificaban como ciudadanos de la RDA. El Nostalgie ha cogido tanta importancia en Alemania del Este que distintas empresas comerciales no han dudado en explotar este sentimiento y han empezado a producir distintas mercancías, banderas, camisetas, libros relacionadas con la ya extinta RDA para venderlas a los nostálgicos del Este. El ya citado artículo de Alim Sierp explica que el apego por los símbolos, estandartes y demás artículos de la RDA se ha convertido en una especie de resistencia contra el nuevo estilo de vida capitalista y occidental que les han querido imponer. A su vez, en Dresde existe el Museo de la RDA que es visitado mayormente por ciudadanos que vivieron en la RDA. Nostalgia por Yugoslavia, la yugonostalgia. Al igual que en la RDA, la nostalgia por Yugoslavia entre los ciudadanos que viven actualmente en las exrepúblicas yugoslavas es tal que a este sentimiento se le ha dado el nombre de yugonostalgia. Ahora bien, en el caso de la yugonostalgia sí tengo que hacer una breve aclaración. La nostalgia que pueden sentir los ciudadanos de las exrepúblicas yugoslavas no se basa enteramente en la nostalgia por los años de Tito o por el socialismo autogestionario. Ojo, que una gran parte de los nostálgicos siente nostalgia por esto mismo, pero otros sienten nostalgia por el desmembramiento de Yugoslavia y por la desaparición del Estado federal en sí mismo, y no tanto por el modelo político-económico de Yugoslavia. Bien, vamos con las opiniones de los ciudadanos de las exrepúblicas yugoslavas. Según las encuestas realizadas en 2016 por la encuesta mundial de Gallup, el 81% de los serbios contestó que la ruptura de Yugoslavia fue dañina. Lo mismo contestaron el 77% de los bosnios, el 65% de los montenegrinos y el 61% de los macedonios. En cambio, tan solo el 45% de los eslovenos, el 23% de los croatas y el 10% de los kosovares contestaron que la ruptura del Estado yugoslavo fue perjudicial. Esto es, de 7 repúblicas que conformaban la antigua Yugoslavia, en 4 la opinión de que la ruptura de Yugoslavia fue perjudicial es la mayoritaria, de modo que se puede decir que en la mayoría de las exrepúblicas yugoslavas impera la yugonostalgia. Al fin y al cabo, se debe admitir que el Estado federal de Yugoslavia consiguió minimizar casi por 4 décadas los conflictos nacionales entre estos países. La constitución de la Yugoslavia federal consiguió que estos países convivieran bajo un modelo económico, político y social que beneficiaba a todos, aunque se debe admitir que los serbios siempre tuvieron más ventaja que el resto de los ciudadanos de Yugoslavia. Pero no hay más que ver la cruenta guerra de los Balcanes que se desató tras el desmoronamiento de Yugoslavia y el auge de las hostilidades entre los países vecinos. No es ninguna sorpresa que junto con la yugonostalgia exista el deseo de reunificar los países balcánicos. Es más, existe el proyecto de Balcania, que propone reunificar en un solo estado confederado a Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Kosovo. La yugonostalgia no solo se nutre del sentimiento de pertenecer a un estado federal en el que todos los yugoslavos estaban unidos, sino que esta nostalgia también tiene factores económicos. En 1989, la mayoría de las repúblicas yugoslavas no estaban tan lejos del PIB per cápita de las repúblicas capitalistas de Europa. Os doy los números. El PIB per cápita de Croacia en 1989 representaba el 56,8% en relación a Europa y en 2017 representó el 48,5%. El PIB per cápita de Bosnia-Herzegovina representaba el 30% en relación a Europa y en 2017 el 23%. El PIB per cápita de Macedonia pasó del 33% al 27%, el de Montenegro del 51% al 32% y el de Serbia del 45% al 31%. El único país que se salva es Eslovenia, que su PIB per cápita en 1989 representaba el 69,8% en relación con Europa y en 2017 representó el 75%. Los exciudadanos yugoslavos son conscientes de que hoy viven peor económicamente hablando que antes de la disolución de Yugoslavia. Tampoco se puede omitir que la caída de la economía de los países de los Balcanes ha estado determinada por la cruenta guerra que se desató allí, aunque también hay que decir
decir que han pasado 2 décadas de la guerra y que siguen estancados, y teniendo en cuenta de que Eslovenia y Croacia ya forman parte de la Unión Europea. A modo de curiosidad, tengo que destacar 2 cuestiones. La ciudad croata de Kumrovec, localidad en la que nació Tito, se ha convertido en una visita obligatoria para los yugonostálgicos. Y, por otro lado, en la provincia serbia de Vojvodina se ha construido una especie de atracción turística conocida como Yugolandia. Nostalgia en Rumanía. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Rumanía también se instaló la democracia popular, y el país se refundó primero como la República Popular de Rumanía y a partir de 1965 como la República Socialista de Rumanía. La República Popular estuvo dirigida por Ceausescu y los rumanos vivieron sus mejores años hasta el trágico final del presidente rumano, que acabó fusilado a consecuencia de una contrarrevolución de terciopelo bien dirigida y organizada maquiavélicamente desde los medios de comunicación. En 2014, el Instituto Privado Rumano de Evaluación y Estrategia realizó una encuesta para preguntar a los rumanos acerca del periodo socialista y analizar si en Rumanía también existe nostalgia por el pasado socialista. Bien, los resultados demostraron que el 73% piensa que Rumanía va por mal camino. El 69% de los rumanos consideraban que vivían mejor en la República Socialista. El 66% afirmó que actualmente votarían a Ceausescu. El 35% respondió que su vida sería mejor si existiera el bloque del Este, y el 33% comentó que echaban en falta el empleo que existía en los años de la República Socialista. Se puede observar que existe una relación entre la existencia de la nostalgia por los años socialistas en las exrepúblicas soviéticas y populares con el desenlace fatal que tuvieron. Quiero decir, en la mayoría de estos países, el desmantelamiento del orden socialista o de la democracia popular se llevó a cabo mediante acoso y derribo, y por factores nacionales, como no. Y esto no ha hecho otra cosa que aumentar la nostalgia por los años del socialismo. Por ejemplo, según los resultados de las encuestas realizadas en 2019 por el Centro Urbano y Regional de Sociología de Rumanía, el 80% de los encuestados respondió que la ejecución de Ceausescu fue un crimen. En este sentido, quiero citar a José Luis Forneo, un profesor madrileño que vive y trabaja en Bucarest. No solo se echa de menos al socialismo por motivos ideológicos, por supuesto, sino principalmente por causas prácticas. Después de 30 años de recortes y destrucción, la gente recuerda con nostalgia una época en la que el trabajo era seguro, no había apenas pobreza, se tenía acceso a la salud, a la educación, y existía una sensación de estabilidad y bienestar que, si bien muchos no podían apreciar del todo entonces, después del desastre sufrido por el país durante 3 décadas, no pueden más que echar de menos. Nostalgia en Bulgaria. La República Popular de Bulgaria, país que vio nacer al eminente comunista y secretario general de la Internacional Comunista Georgi Dimitrov, también fue desmantelada para dar paso a la actual República de Bulgaria capitalista. A diferencia de Rumanía, Yugoslavia o la URSS, en Bulgaria no hubo una fuerte contrarrevolución de terciopelo que se fue gestando en el interior del país y que acabó con la democracia popular. El caso de Bulgaria es un tanto particular, porque el desmantelamiento de la democracia popular búlgara estuvo condicionado por las decisiones que se tomaron en Moscú. El entonces presidente búlgaro Todor Zhivkov fue reemplazado por Petar Mladenov, que era el hombre elegido por Gorbachov para que impulsara una especie de perestroika más glasnost en Bulgaria. El historiador Konstantin Savchev asegura que en Bulgaria se realizó un golpe de estado interno inspirado y ordenado por Moscú. Eso está fuera de cualquier duda. Todo esto provocó que las reformas pseudodemocráticas que se aplicaron en Bulgaria acabaran desmantelando la democracia popular en el país. Actualmente Bulgaria forma parte de la Unión Europea y el mundo empresarial privado y la política se han fusionado para controlar el país a su antojo. Este nuevo gobierno capitalista, condicionado por los intereses de la nueva oligarquía mafiosa de Bulgaria, ha hecho que cada vez más gente sienta nostalgia por los años de la República Popular. Según la ya citada encuesta mundial de Gallup, el 45% de los
búlgaros sienten nostalgia por la República Popular, y aunque este sentimiento aún no es mayoritario en el país, lo importante es destacar que con el paso de los años va aumentando y se prevé que para antes de 2025 será la opinión generalizada de los búlgaros, si no mejora la situación política, económica y social del país. Nostalgia en Hungría. La historia de la República Popular de Hungría también es un tanto peculiar y tiene ciertas diferencias respecto al desarrollo de la democracia popular en el resto de las repúblicas populares del bloque del Este. En 1956, en Hungría, se dio una importante contrarrevolución de terciopelo que desencadenó la intervención de la URSS y del Pacto de Varsovia para que la contrarrevolución no prosperara. Es importante destacar que aunque los elementos más reaccionarios y anticomunistas cogieron notoriedad en los sucesos de 1956, también existían opositores consejistas que abogaban por un socialismo más cercano al comunismo consejista, pero de haber permitido la libre participación de los elementos opositores, la República Popular podría haber terminado en 1956. Después de estos sucesos, ascendió al poder János Kadar, que permaneció en el poder hasta 1988. Durante todos esos años, en Hungría se aplicó lo que se conoce como el comunismo goulash, en el que se permitió una tímida liberalización de la política y de la economía. Es un hecho objetivo que Hungría se convirtió en una de las repúblicas populares más prósperas del bloque del Este, y el desmantelamiento de la democracia popular en el país supuso un retroceso en el nivel de vida de los trabajadores húngaros. En la página de análisis político Kitekinto se encuentra el informe del Pew Research Center, se encuentra una amplia encuesta que se realizó en varios países excomunistas para conocer la opinión de la población, y se puede observar que Hungría es uno de los países más nostálgicos, ya que el 72% de los encuestados respondió que en la República Popular se vivía mejor que en la actual Hungría capitalista. También se les preguntó a los húngaros acerca de quiénes fueron los más beneficiados por el desmantelamiento de la democracia popular, y el 89% respondió que fueron los políticos burócratas, y menos del 20% respondió que la clase trabajadora. No solo eso, los resultados también reflejan que el 77% de los húngaros no están satisfechos con la democracia burguesa actual y que el 46% de los húngaros apoya la economía del mercado capitalista, pero se debe tener en cuenta que los partidarios del capitalismo en Hungría han disminuido increíblemente, porque en 1991 el 80% era partidario de abrazar el mercado, la propiedad privada y la liberalización, o sea, el capitalismo. Otra de las peculiaridades de los nostálgicos húngaros es que Hungría es el país en el que más jóvenes afirman que vivirían mejor en una Hungría socialista. Concretamente, el 70% de los jóvenes encuestados escogió esta opción. Nostalgia en Polonia. Al hablar de Polonia, nos puede venir a la mente un país sumamente rusófobo y anticomunista que no quiere saber absolutamente nada de su pasado dentro del bloque del Este. La historia de Polonia ha estado muy marcada, para bien o para mal, por Rusia y los comunistas, porque empezando desde la aparición de los soviets en Polonia, pasando por la guerra polaco-soviética, la proclamación de la República Popular, hasta la subida al poder del sindicato Solidarność y el consiguiente desmantelamiento de la democracia popular, Polonia y el comunismo han estado relacionadas. La historiografía oficial ha denominado al proceso de desmantelamiento de la democracia popular en Polonia como la transición negociada, en el que Solidarność y Jaruzelski firmaron el acuerdo de la mesa redonda, el cual relegalizaba los sindicatos disueltos, introducía la libertad de prensa y anunciaba elecciones parlamentarias, aunque a partir de 1989 se inició el proceso de liquidación de la República Popular de Polonia. El auge del anticomunismo más radical comenzó años después con la llegada de los elementos más nacionalistas al gobierno, como el partido Unión Cristiano Nacional o Ley y Justicia, que emprendieron la llamada purificación de la política polaca para romper completamente con el pasado socialista y crear incluso listas de colaboradores de la República Popular. Pero vamos a lo que concierne a este vídeo, que es la nostalgia de los ciudadanos polacos por los años de la democracia popular. Un hecho significativo es que en las elecciones polacas de 1993, los partidos denominados postcomunistas, que eran la Alianza de la Izquierda Democrática y el Partido Campesino, ganaron las elecciones, lo que demostraba que los polacos no habían roto totalmente con el pasado político. Ese mismo año, una encuesta realizada por el gobierno reveló que entre el 51 al
53% de los polacos entendía que el comunista Gierek había hecho más por Polonia que Lech Walesa de Solidarność. Otro de los hechos en el que se manifestó la nostalgia por el pasado socialista fue en las protestas que hubo en Varsovia para evitar el derribo del Palacio de Cultura y la Ciencia construido entre 1952 y 1955 y que fue un regalo de la URSS a Polonia. Pero, aparte de estos hechos anecdóticos, la nostalgia por los años de la República Popular en Polonia es mínima y marginal. Y esto se puede entender porque Polonia fue una de las repúblicas populares del bloque del Este que realizó una ruptura menos dolorosa y la que mejor parada salió. Nostalgia en la antigua Checoslovaquia. Hoy Checoslovaquia no existe y lo que existen son la República Checa y la República Eslovaca como estados soberanos e independientes. Estos dos países fueron uno desde la caída del Imperio Austrohúngaro y esta unión tampoco se desquebrajó tras la llegada de la democracia popular. Desde 1948 hasta 1989 el país adoptó la democracia popular y a partir de 1960 el país quedó renombrado como la República Socialista Checoslovaca. En Checoslovaquia se vivieron dos acontecimientos sumamente importantes que determinaron el fin de la República Popular, que fueron la Primavera de Praga de 1968 y la Contrarrevolución de Terciopelo de 1989. Estos acontecimientos marcaron enormemente a las nuevas generaciones de checoslovacos y el sentimiento de animadversión para con el comunismo y la URSS se fue gestando en el interior del país. Pero hoy tenemos datos que nos proporcionan distintas encuestas realizadas a los ciudadanos checos. No he encontrado encuestas realizadas a los eslovacos y estas pueden ayudar a entender si existe nostalgia por la República Socialista Checoslovaca. En 2019, el NMS Market Research realizó un estudio para la revista Postbellum para estudiar la opinión de los checos respecto al pasado socialista. La investigación demostró que el 45% de los encuestados vivía mejor con el capitalismo que con la República Socialista Checoslovaca. A su vez, el 30% afirmó que la revolución, o mejor dicho, contrarrevolución de Terciopelo de 1989 mejoró sus vidas. Además, el estudio va más allá y sacó a la luz la diferencia que puede existir entre los checos con estudios superiores e inferiores. Por ejemplo, entre las personas con estudios inferiores, la nostalgia por el socialismo era mayor. Concretamente en este segmento, el 52% prefería el socialismo al sistema capitalista actual, mientras que las personas con estudios superiores o carreras universitarias, tan solo el 16% estaba a favor de la República Socialista Checoslovaca. La nostalgia por el socialismo no es igual en todas las exrepúblicas soviéticas y populares, y esto está íntimamente ligado a la situación actual en la que se encuentran los trabajadores en el capitalismo. También se puede concluir que en los países que vivieron rupturas dramáticas o más o menos violentas, el número de nostálgicos es mayor. Pero lo que está claro es que la nostalgia por los años pasados y por la democracia popular no ha desaparecido en estos países, aunque aún les queda mucho trabajo para emprender un nuevo rumbo revolucionario socialista. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara acerca de algunas de las repúblicas populares de las que he hablado en este vídeo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero para ayudarnos a crecer y que podamos seguir subiendo contenido. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!